Gracias por estar aquí con nosotros. Yo estoy todavía emocionado a ver la película. Te quería un poco, primero, que me contases un poco cómo ha sido escribir esto, hacerlo, que me contes un poco todo sobre esto. La historia es un poco larga, ¿no? Digamos, de la serie de proyectos o de ideas que pasan por la cabeza de un escritor o un director son muchas y solo algunas permanecen en el tiempo. Y sobre este proyecto siempre gravitó mi experiencia personal de ser un director que no pudo acabar una película. Eso pertenece a mi experiencia personal porque yo hice El Sur en 1983, que considero que es una película inacabada. Entonces, el eco de esa experiencia ha permanecido en mí porque siempre he vivido el cine como un hecho existencial. Quiero diferenciar el compromiso existencial con el compromiso profesional. El compromiso existencial puede integrar el ejercicio de la profesión, pero va más allá. Digamos que es un compromiso total. Y por eso permanece en el tiempo, ¿no? Esa, digamos, frustración probablemente, y que está en la raíz de este proyecto. Finalmente lo he logrado objetivar, ¿no? Porque para mí el cine siempre ha sido una aventura del conocimiento. Yo hago las películas para ir al encuentro de algo que no conozco de antemano. Ahora, cuando la veo, empiezo a entender algunas cosas. Algunas cosas. ¿Has aprendido a envejecer mejor con esta película? Bueno, esa frase que dice el personaje de Max, sin temor ni esperanza, se cuenta la leyenda que era la divisa de los gladiadores romanos en el circo de Roma. La divisa ha sido muy comentada a lo largo del tiempo por filósofos, escritores, en distintas formas. Y yo no sé si eso es posible de aprender. Quiero decir que queda ahí como tantas divisas que uno puede tomar a lo largo de la vida y que nos ayudan probablemente a sobrevivir. Nos ayudan o pueden ayudarnos a sobrevivir. Lo extraordinario del cine o de cualquier expresión artística es que fija ese sentimiento. Es decir, que una película, aunque parta de una historia particular, individual, el desafío es lograr que al final esa historia sea la historia de todos, el reconocimiento. Entonces esa es la búsqueda de esa trascendencia, ¿no? De esa trascendencia. En la película he jugado con una cierta convención, que es que el caso del actor es un caso también de crónica de sucesos. Por tanto, hay detrás un enigma. Y creo que uno de los grandes desafíos para mí como director era pasar del enigma al misterio.
Yo considero que el misterio es una categoría superior al enigma, ¿no? Sabemos que las películas, por ejemplo, de enigmas policíacos o crímenes se resuelven al final, ¿no? Dicen, bueno, el asesino era el mayordomo, ¿no? Como si deja. El misterio, por su propia naturaleza, no se puede cerrar. Por tanto, el final de la película creo que es un final abierto y que se ofrece al espectador. Es el espectador el que debe en su interior darse una respuesta, quizá. Yo no la tengo definida ni quiero tenerla. Una cosa que tienes bien definida, que para ti el cine hace milagros. Bueno, quizá en esto... No, tanto como milagros sabemos, y no es privativo del cine, es también de la literatura, de la pintura, de la música, que hay experiencias como lectores de libros, con novelas, o lectores de poesía, o como espectadores de películas que a veces hemos encontrado en un libro, en una película, en una pintura, en una experiencia, porque la experiencia del espectador es fundamental, y hemos salido, por ejemplo, de la sala de cine distintos a como éramos cuando entrábamos. Sucede, evidentemente, con no muchas películas, ¿no? Pero a mí, como a tantos, quizá probablemente de ustedes, les ha sucedido alguna vez. Es decir, después de ver Ordet, ¿no?, de Dreyer, aunque uno sea agnóstico, sale creyendo en ese milagro. El arte de Dreyer es hacer verdadero un milagro a través del tratamiento artístico que ha hecho. Por eso podemos tomar esa referencia que se cita en la película. Ya en el cine no existen los milagros desde que Dreyer murió, en ese sentido, ¿no?, en el sentido de la revelación. Yo, en mi experiencia como espectador, experiencia en la infancia, que es una edad muy propicia a las revelaciones, ¿no?, donde todavía la conciencia no está formada, he recibido esa impresión de revelación a través de una película. Y quizá eso permanece como signo de mi identidad como espectador, ¿no? Lo he experimentado también, naturalmente, con películas de cientos grandes maestros, ¿no? Y quizá, bueno, todavía eso existe y es posible en películas incluso contemporáneas, ¿eh? No es privativo esta revelación de solo una época del cine, ¿no? Creo que mientras el cine exista, mientras pueda sobrevivir, distingo entre el cine y el audiovisual, que para mí no son la misma cosa, no es la misma cosa. Y ahora vivimos en el régimen del audiovisual, ¿no?, donde todas las películas tienen que hacerse con arreglo a un canon de tratamiento, un canon económico, un canon donde es más difícil llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, Una cosa también, porque, y también una referencia, y pienso que muy, para mí, increíble, que es que la película, a pesar de la gente, los personajes, algunos de ellos son muy solos, hay una gran amistad que les hace vivir. Y esa referencia a la música de Río Bravo pienso que tiene a ver con eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo mucho en la intervención del azar. Sí. El azar, todos lo sabemos, interviene mucho en nuestras vidas, ¿no?, el azar. El sistema de producción industrial del cine, lógicamente, trata en lo posible de abolir el azar,
de abolir el azar. Crea unas estructuras de trabajo y de producción donde todo debe ser previsto con un cálculo. Eso es de alguna la fórmula que presidió cierto cine de Hollywood, ¿no? de géneros, ¿no? Y la intervención del azar, sin embargo, es importantísima también en el cine y puede irrumpir cuando las estructuras de rodaje no son muy rígidas, no son muy planificadas. Cito esto a propósito de esa canción, no estaba prevista en el guión. El día anterior al rodaje en ese lugar, en esa escena, yo descubrí que el actor conocía la canción. No solo la conocía, la sabía cantar. Y yo dije, vamos a rodarlo. ¿Cómo llega? Vamos a rodarlo sin saber si íbamos a poder obtener la compra de los derechos. ¿Veis? Lo hacemos. Y como eso, yo siempre he abierto en mi trabajo una puerta al azar. No siempre el azar interviene a favor de la película, a veces puede intervenir negativamente, pero muchas veces interviene de forma positiva si uno la lleva dentro de sí y sabe elegir lo que conviene a la película o no conviene a la película. Y en este caso, pues, se produce un cierto milagro, ¿no? Que es el fruto a veces del azar, pero del azar integrado en la historia, ¿no? Y pongo el ejemplo de esa escena, como podría poner el ejemplo de otras escenas que las he improvisado en el rodaje. Todo el final lo improvisé en el rodaje. Todo el final prácticamente todo no era así en guión, pero una película para mí es un organismo vivo. Si solo pensamos que la película existe en las páginas de un guión, yo creo que es un error pensar en eso, ¿no? Porque eso es literatura bastarda que solo existe en las páginas del guión. Pero es un organismo vivo donde hay cada fase de su realización debe aportar algo creador. En la imagen, en el sonido, soy un director que concede tanta importancia al sonido como a la imagen, en la fase del montaje, en todas las fases de la película. Por tanto, este sistema propio del audiovisual, donde las grandes corporaciones regulan exactamente cómo debe de ser rodada la escena, cómo debe de ser la fotografía, cómo son los arquetipos que hay que manejar, expulsa, no son organismos vivos, son películas, proyectos que nacen ya muertos. Para mí, si hay algún arte en esas propuestas, es el propio del taxidermista. Uno se entrega a eso y arriesga, evidentemente, porque camina en la incertidumbre. Por eso digo que para mí el cine siempre ha sido un componente de aventura, porque es la aventura del conocimiento, ¿no? Claro, por eso quizá he hecho menos películas, ¿no? Quizá. No lo sé. Sí, por ejemplo, en esta debes de pasado por muchas dificultades, todo. Sí. Al final tienes algo que pienso que de una cierta manera que estás contento de ella y que estás... Bueno, yo creo que el director, los cineastas, somos espectadores imposibles de una película. Los verdaderos espectadores son todos ustedes. Para mí es imposible contemplar incluso mis propias películas porque tiendo a ver los defectos, sobre todo los defectos. Sí. Y verdaderamente
yo no tengo una idea. Hay ciertas cosas que quizá habré logrado, pero soy el peor juez de mi propio trabajo. Muy probablemente, porque no tengo la condición de espectador. Y para mí la condición de espectador es importantísima, porque un espectador o espectadora es un cineasta en potencia y recrea la película. Es un cineasta. Yo he dedicado más tiempo a ver películas que a hacerlas. Esto es un hecho. Mucho más. Yo como espectador puede decir que he tenido una emoción enorme a verla y que pienso que cada uno, aquí cosas que nos toca profundamente, unos más que otros, porque es una película que te da, sabes, que al mismo tiempo que las personas intentan descubrir quién son y cómo, y dónde van, nosotros también con tu película nos ponemos muchas cuestiones. Por eso es para mí lo que es importante cuando veo una película, y por eso te digo que para mí como espectador ha sido algo que me ha transformado. Yo lo he visto 2 veces esta semana y te digo eso. Pronto, ¿verdad? Muito obrigado, muito obrigado. Hay una cuestión que está en la raíz de la película, que son los nombres, ¿no? Hay el tema de la memoria, evidentemente, claro, y el de los nombres, y el debate, ¿qué es un nombre? ¿No? ¿Qué es un nombre? Monsieur Lévy, en el comienzo de la película, dice que ha cambiado 4 veces de nombre, 4, y que Lévy será el último de su vida. Su hija es Judith Iquiausú. El personaje de Miguel Garay, escritor, director, en su retiro en el sur, le llaman Mike. El actor Julio Arenas es Gardel y al mismo tiempo Mario Guardione, profesor de tangos. Hay ese debate sobre el nombre, que es un nombre. Gardel, al que el destino le ha tocado con una mano piadosa, le da un nombre que es de todos y de nadie. En un poema de Borges, que es una cita de la película, porque Triste-le-Roi pertenece al cuento de Borges La muerte y la brújula. Y la brújula, la mort et la boussole, es un relato de Borges donde al final, que me ha influido en la medida en que yo hice una adaptación de ese cuento para hacer una película, ¿no? En el año 90, 1990. Incluso llegué a hablar con Borges para que él fuera el narrador, ¿no? El narrador de la película, ¿no? Y he conservado esa reminiscencia de Triste-le-Roi, que es borgiana. Y si cito a Borges es porque en ese cuento hay 2 personalidades, 2 hombres que han nacido en las mismas circunstancias, niños expósitos, y que uno ha seguido el camino del bien y otro ha seguido el camino del mal, ¿no? 2 arquetipos, ¿no? Que creo que me han influido en la elaboración de los 2 personajes centrales. Pero si cito a Borges es porque en un poema él dice que detrás del nombre existe lo que no se puede nombrar, lo que no se puede nombrar. Todos heredamos un nombre que en el nacimiento que no hemos elegido nosotros, ¿no? No hemos elegido nosotros. Y el debate también está en la película cuando el médico que ha atendido, el neurólogo, le dice, ahora tenemos un verdadero nombre. Y Garay dice, ¿pero qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? Y luego está el tema de la memoria, que para mí es
un mecanismo, pero en el final hay una aspiración a algo superior, que es la conciencia. Gardel no tiene memoria, es evidente, no tiene memoria, pero tiene conciencia del prójimo, tiene conciencia de los demás, porque en el asilo él hace muchos trabajos, ¿no? Pero nunca le vemos ayudar a una persona, a un anciano, a una anciana, nunca. El gesto que él hace en esa película inacabada de tapar con su gabardina a la niña es una acción hacia el prójimo, hacia los demás, redentora, consoladora. Y me parecía que ahí no es solamente el debate de recuperación de la memoria o no, sino la conciencia. Él lo dice el médico, ¿no? Una persona, la memoria es muy importante, pero una persona es, también lo dice en términos, dice alma, alma, el corazón, sus sentimientos, eso que es lo que se denominaba el alma, ¿no? Y lo que quizá Garay intenta buscar ese destello de la conciencia. Para un actor es importante porque de los actores lo que cuenta muchas veces, mucho más que su vida particular, individual, cuenta su historia, la de los personajes que ha interpretado a lo largo de su vida. Su identidad es ese conjunto de personajes, de papeles que ha hecho a lo largo de su vida. Generalmente las vidas particulares de los actores o de las actrices tienden a ser un poco menos que tragedias, muchas veces, desastres en la circulación. Pero en la pantalla y en las historias, sobre todo de cine clásico, en las historias que han interpretado hay una forma de cumplimiento, una forma de redención. Godard decía que la vida era una película mal realizada. Yo comparto eso, que era una película mal realizada. Y quizá es en la ficción donde se cumplen de manera mejor que en la realidad, en las ficciones primordiales, la vida, ¿no? Para un actor, ¿no? Siempre me ha fascinado mucho la personalidad de los actores y las actrices en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y cuando hai scritto il guion, ¿ya tenías los actores con quien querías trabajar? ¿O? En muchos casos sí. En el caso de Coronado sí, porque tenía que ser un actor muy representativo, ¿no? Un actor como es él, muy popular, muy conocido, muy... En cambio, la elección de Garay es una elección muy personal porque es un actor que nunca había hecho un protagonista. Nunca había hecho un protagonista. Y he dado para él quizá el primer papel gran protagonista en una película. Pero casi todos los demás los tenía ya en la cabeza. No he hecho un casting apenas, tenía todo... No he tenido casi director de casting ni nada, la misma niña la he elegido a través de uma fotografia. Não? Eu fiquei muito emocionada com este filme e agora, depois de ouvir as explicações de alguns aspectos, houve ligações que eu fiz que não tinha feito completamente. Pensando nos atores e no papel deles, o caso do Max, aquele é uma figura única dentro do filme. Parece que não tem vida própria, no sentido, parece que é um guardião do reino dos mortos. Tem qualquer coisa de mágico e também de palhaço. Acho que aquela frase que ele diz,
Eu sou... decorei e agora esqueci-me dela. Sou praticante, mas não crente. Sim. Acho que é uma descrição que se pode fazer em relação à nossa atitude para com o cinema, que já se perdeu. Ele fala do Dreyer, não é? Do Ordat, dos milagres, ele já não acredita em milagres. Por outro lado, acho que pela primeira vez nos teus filmes eu vejo a música e sobretudo a canção como um personagem que faz ligações entre cenas, é operador, é resolutor e também é um momento contemplativo, é um momento que interrompe, a canção interrompe, por exemplo, a Lola interrompe, aquela canção é interrompida, ela não quer cantar até o fim. Há uns que cantam dueto, como a canção americana, do filme americano, e há o Gardel, há o tango, são tudo canções que já passaram, canções populares ou canções de filmes clássicos e também danças que já ninguém conhece, como diz a freira, não é? Como diz a madre, a irmã. Portanto, este filme é um filme sobre o cinema, parece-me, e sobre a experiência da perda, a experiência dos mortos, a perda da memória, porque tem a ver, o cinema neste momento tem a ver também com a perda da memória, num sentido muito intenso, e também achei muito interessante aquilo que disseste sobre os atores que não têm vida própria, ou em que a vida própria é um desastre, porque se fazer sempre de outro, talvez para quem é alguém não possa ser feito. Isto é, a relação entre eu e outro talvez não seja a do ator, é mais entre eu, é mais entre outro e ele. É mais uma relação de terceira pessoa, como se não tivesse identidade própria, não é? E acho muito, muito curioso, e há um aspecto de afinidade e da analogia que tu crias entre o filme realizado pelo Miquel, que se chama O Último Olhar, não é? Não. E o título do filme, que é Olhos Fechados, Ojos Cerrados, não é? E que nós vemos o ator fechar os olhos, que já não é ator, não é? Mas no filme é ator. Portanto, há essa duplicação, talvez haja mais até do que duplicação. E como tu falas do Borges, vem mesmo a propósito, porque o Borges era atraído pelo espelho e pelo nome, pelas duas coisas, não é? E porque ele também tinha essa relação do incógnito com o espelho, tal como tinha com o nome. Então parece que este filme lida com esse lado especular e da procura do nome ou do esquecimento do nome, e é muito a história do Triste Leroy, o tema é bem extraordinário, acho que é qualquer coisa muito poderosa. Eu não sei xadrez, mas alguém que sabe xadrez é capaz de perceber. Eu percebi, não sabendo xadrez, que a figura do rei é mesmo uma figura triste. Não é que faça uma figura triste, mas é uma figura triste, é tão poderosa. O poder dele está nesse sentimento infinito e sem configurações, que é a tristeza. Bem, eram comentários, talvez para te pedir mais algumas palavras. No es bem una pregunta, no son bien preguntas. Bueno, okay. Voy a tratar de responder, porque no son muchos los temas que ha suscitado. Respecto a Max, cuando él dice yo soy practicante, pero no creyente, enfatiza su lado profesional, ¿no? Es montador, guarda las latas de película, digamos, en esa especie de cementerio donde las latas hoy ya son como ataúdes, ¿no? Porque hoy en el digital, todas las películas en el digital, pues son tarjetas de memoria, o, en fin. Pero no hay que creer literalmente en todo lo que dice. Yo creo que... Y de la misma manera, yo no estoy seguro de que el director Garay sea realmente todavía un creyente, ¿no? Se ve que tiene cierta duda, ¿no? Casi es el amigo que dice,
te están esperando, haz lo que tienes que hacer. Bien. Hay esa dialéctica entre los dos personajes. Respecto a las canciones, yo a veces pensaba, estoy haciendo un musical, casi. Estoy haciendo un musical, porque la canción que desde el primer momento Messier Lévy está tratando de interpretar al piano es una canción tradicional sefardí, que forma parte del cancionero muy conocido sefardí, que es, dice, sí, exactamente, y otros también que han hecho con instrumentos. Aquí se hizo una versión para piano, yo pedí una versión para piano, ¿no? Eso está en el guión estaba ya cuál era la canción, cuál era la letra de la canción, está elegida, y la composición. Y es un elemento fundamental porque Messier Lévy dice al personaje del personaje de que hace Coronado en la ficción, le dice, yo a mi hija le enseñaba las canciones que aprendí de niño, pero su madre le enseñó ese gesto, Shanghai Gesture, es fruto de un mestizaje, ¿no? Y hay la lucha ahí entre la herencia paterna y la herencia materna, ¿no? Pero y al mismo tiempo los nombres que acompañan. La canción de Río Bravo surgió espontáneamente y se convirtió cuando se estrenó esa película muy legendaria que fue adoptada por la crítica, sobre todo francesa, de Cahiers du Cinéma, casi se constituyó en himno, ¿no? En himno de una nueva sensibilidad para apreciar el cine clásico norteamericano. Pero surgió espontáneamente, ¿no? El cantarla surgió. Pero la canción que canta Soledad Villamil es una milonga compuesta por el gran cantante uruguayo, oriental, se dice, Alfredo Zitarrosa. Y el texto de esa canción que canta en la película Soledad Villamil es un poema de la gran poetisa uruguaya Idea Vilariño. Es un poema de amor dedicado al gran escritor uruguayo con el que tuvo una gran historia de amor, que es Juan Carlos Onetti. Es decir, estoy explicando que no es una canción cualquiera, es una canción que pertenece al repertorio de Soledad Villamil, que al mismo tiempo, como Manolo Solo, canta. Canta en la vida, da conciertos, canta. Y yo elegí esa canción, que es de un poema de amor, uno de los libros más maravillosos que yo creo de poesía en lengua castellana, en español, de Idea Vilariño, dedicado a Juan Carlos Onetti. Y de la canción sefardí ya he hablado en ese sentido, que se recupera en el final. Quizá he exagerado un poco, pero hay escenas que se resuelven justamente a través de la canción, ¿no? Cuando el padre, Messier Lévy, empieza a cantarle a la niña, a su hija, la canción sefardí, y ella la continúa. Es decir, en la ficción de esa película clásica que está en la pantalla, que tiene todo el estilo de las películas clásicas de la historia del cine, donde hay arquetipos, la canción es un elemento de redención porque la hija reconoce al padre antes de morir, en el momento de morir. Por tanto, de algún modo podemos decir, quizá no es un final feliz, pero sí es un final donde Messier Lévy puede encontrar el reconocimiento de su hija. En el patio de butacas estamos
los restos del naufragio, todos nosotros, los contemporáneos, los modernos, podríamos decir, donde vemos que hay un padre que no reconoce a su hija, un amigo que fue del alma que tampoco lo reconoce, ¿no? Y la pregunta que Garay se hace es lo que no ha conseguido en la vida real, vamos a poner real entre comillas, los lazos de la sangre, ni los lazos de la amistad, lo podrá lograr una película, lo podrá quizás, es decir, una ficción. Es una película que de alguna manera exalta a la ficción como elemento, eso que Godard decía, bueno, la vida es una película mal realizada. Se podría decir también que la vida es una película inacabada. Inacabada, sí, también. Entonces, claro, ¿quién tiene que completar la película? ¿Quién? Ustedes. En su interior. Son agentes de la película, agentes del final. Antes, en la presentación, yo he dicho, la película les pertenece, y lo digo absolutamente, les pertenece a todos. No podría existir en el vacío ninguna ficción, existe si no es mirada por los demás. Si no es mirada por los demás, no tiene existencia real. Y eso ha sido para mí siempre muy importante. En todos los trabajos que he hecho, digamos que en ese sentido me he constituido en el primer espectador de la propia ficción. El gran escritor que yo admiro muchísimo, Joseph Conrad, ¿no? Él decía que todos llevamos dentro un interlocutor secreto con el que dialogamos. Y esto lo tenemos dentro. Dialogamos con ese interlocutor secreto. Decía Conrad, ¿no? En el prólogo de una de sus novelas, El negro del Narciso, ¿no? Y yo creo también en eso, ¿no? Y un trabajo del director cuando prepara una película es hablar consigo mismo, ¿no? Establecer ese diálogo. Porque si no, ¿por qué hacemos las películas? Si el director empieza por no vivir esa experiencia radicalmente, no puede exigir al espectador nada, no le puede. Primero tiene que vivir esa, digamos, esa pasión la tiene que vivir interiormente, ¿no? Luego está el problema de hacer realidad eso en imágenes y en sonido, porque hay un exceso y probablemente yo aquí estoy desplegando demasiada filosofía, demasiada conciencia y una película se resuelve en las imágenes y en sonidos. Sin que yo quiera conceder a mi trabajo la categoría del poema, he sabido que en poesía no se le exige al poeta que explique su poema. Eso es una aberración, poco menos, ¿no? Lo que yo encuentro en la promoción que se hace ahora en el audiovisual es que a los directores nos obligan una y otra vez a constituirnos en promotores, en volver sobre la experiencia. Y al volver una y otra vez, creo que a veces contribuimos a disecarla. De ahí la dificultad que yo tengo para abordar este tipo de trabajo, aunque lo hago por todos ustedes, aunque lo que más nace en mí sería guardar silencio después de la película. Lo que no está en la película ya no existe. Yo podría contar, ya no existe para lo que no está. Cuenta lo que hay aquí, cuenta lo que hay aquí. Lo demás, y cuentan, por supuesto, sus miradas, que son fundamentales, ¿no? Víctor, ha sido de una enorme generosidad hablando con nosotros todo este tiempo y ahora, y pienso como tú, que ahora nosotros llevamos esta película con nosotros para casa. Si quieren hacer alguna última pregunta. Una última puede ser.
para despedirnos. Queria só começar por dizer que é uma grande emoção para mim poder ter visto este filme hoje e poder falar consigo agora. E queria só fazer uma pequena pergunta. Eu acho que aquilo que está a propor, aquilo que está a dizer, numa época que vivemos, em que só se fala de identidade, quando contrapõe à identidade a ideia de consciência e consciência do outro e ligação ao outro, isto é uma ideia muito importante para dizer o mínimo. E queria saber de que maneira, ou se de alguma maneira, esta ideia está ligada à questão do olhar no filme. Porque, efetivamente, o título, portanto, não é fechar os olhos. Quer dizer, o título não é olhos fechados. O título é fechar os olhos. É uma ação. E há duas pessoas que fecham os olhos. Aquele que morre e aquele que vê o filme. De que maneira é que esta experiência do outro se liga à experiência do filme e àquilo que nós, como espectadores, no fundo é aquilo que está a dizer, levamos para casa do filme, não é? De que maneira é que, no fundo, aquilo que eu penso é que talvez o filme seja algo que poderá ajudar a essa ponte, não é? É essa ligação, é a construção dessa consciência que decide ir até ao outro, não é? E muito obrigada. No, la conciencia de los demás, la conciencia no podemos realmente vivir sin la conciencia del prójimo, ¿no? Lo que en términos de religión clásica se llamaba el prójimo. Yo prefiero pensar, cuando pienso en el público, no lo pienso como consumidor. Todo el audiovisual piensa en el público como consumidor. Prefiero pensar en el público como ciudadano, como categoría de ciudadano. Más aún, prefiero imaginarlo, pensarlo como prójimo, como prójimo. Consumidor, ciudadano, prójimo. Ciudadano y prójimo están más cercanos, pero la industria, naturalmente, que se liga, prefiere pensar como consumidores, ¿no? Y nos obliga a veces a ser solo consumidores, ¿no? Yo, frente a eso, mantengo una actitud beligerante, incluso, ¿no? Beligerante. Y la única manera que tengo de responder es mi trabajo. Pero, Ok, muchas gracias a todos, muchas gracias.